Bien, y hemos llegado ya al tramo final de su espacio Enlace Semanal y justamente tenemos una entrevista muy especial. Se trata de el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, Monseñor Tomás Morel, quien nos acompaña en este tramo. Buenas noches, bienvenido. Monseñor. Cómo no, muy bien, gracias por la invitación y qué bueno llegar a los hogares en este Domingo de Ramos, que ya yo sé que mucha gente participó temprano, Claro. pero ya hemos comenzado la Semana Santa. Así O sea, es. sí, Ya hemos empezó iniciado. hoy la Sí. Semana Santa. Teníamos como un año que no recibíamos a Monseñor por acá, Sí. porque yo creo que fue para la Semana Santa del año pasado. El año pasado, que estábamos bien restringidos todavía. Sí. Sí. Y después para la patronal yo estuve aquí también. También. Sí, es verdad. Después nos enteramos que le dio el COVID, después que estuvo por aquí también. Monseñor, Pero la también. segunda tanda no me dio ya, yo me libré de esa. Pero nada, ya estamos un poquito más abiertos, más posibilidad de Dios. reunirnos y compartir. Así Una es. bendición de Dios. Así que darle gracias a Dios por eso. Monseñor, ¿este día qué significado tiene para la Iglesia Católica? Mira, este día para nosotros tiene un significado muy trascendental, porque con esta fiesta del Domingo de Ramos se inicia la Semana Santa. Y la entrada de Jesús a Jerusalén, que leemos en los textos bíblicos, ese gran acontecimiento en el que Jesús, después de vivir prácticamente su vida pública fuera de Jerusalén, que es la ciudad más importante, donde estaba el templo, el centro económico de la ciudad, Jesús va de Galilea y estos pueblos, como los demás judíos, para celebrar la Pascua, porque era una tradición y una obligación de todo judío ir a Jerusalén para celebrar la Pascua del pueblo de Israel, es decir, como la independencia para nosotros, porque fue el acontecimiento que dio la libertad al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, dentro de la tradición de la cultura judía, cada año para esa fecha se reunía la familia, y algo muy importante, los padres se reunían con su familia para contarle, como no había nada escrito ni quedaba la historia escrita, el papá le contaba a los hijos, a su familia, lo que sucedió, lo que Dios hizo con su pueblo y la experiencia que vivieron ellos. Cada papá tenía que hacerlo. Y por eso se reunía la familia, y los judíos todavía lo hacen, se reúnen para contar lo que Dios hizo con el pueblo y cómo el pueblo fue liberado. Y por eso celebraban la Pascua, es decir, el paso de la esclavitud a la libertad. Con los Jesucristo entonces se da el fenómeno de que como judío al fin, él también va a ir, no puede quedarse. Va, y por eso leemos en los textos bíblicos que le pide a los discípulos que le consigan una sala, porque eso no tiene una casa, no tiene una casa de familia para reunirse. Se reúne con los discípulos que son como su familia para celebrar la Pascua, pero diferente a lo que lo hacían los judíos, no como ellos. Hace una cena, pero ya no es el corderito que mataban ellos, porque había que matar un corderito sano, comer verdura, levadura, como hicieron ellos, repetían la misma escena todos los años, pero Jesucristo hace de otra manera. Ya no es el cordero, la carne, no es la verdura, es el que se ofrece. Y por eso Él dice en la cena, coman mi carne, beban mi sangre y que tengan vida eterna. Más o menos la idea. Y es esa cena, la última cena, como se dice, como conocemos, en esa última cena donde Jesús ya deja instituida la Eucaristía. Por eso la entrada a Jerusalén es un paso muy importante, porque inicia entonces prácticamente la misión definitiva de Jesús. Y por eso nos reunimos con los ramos, hoy en la iglesia, fuimos, bendijeron los ramos y cantamos el Hosanna, porque Jesús fue recibido así, como un Mesías, como un héroe, y esto le sentó muy mal a las autoridades judías y romanas, y de ahí fue que decidieron definitivamente eliminar a Jesús. La Semana Santa o Semana Mayor, para la Iglesia Católica también de manera general, ¿qué significa? Mira, esta semana tiene un significado realmente interesante, porque en esta semana se concentran los acontecimientos más importantes de la vida cristiana: la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son los momentos más importantes en los que se centra la fe cristiana. Sin la pasión, sin la muerte y sin resurrección no habría cristianismo. Cristo hubiese sido un hombre más, un Mesías más de lo que tanto hubo en aquel tiempo, y termina ahí la historia. Pero el acontecimiento que meditamos, reflexionamos, es la resurrección de Jesucristo, el acontecimiento único en el que se funda, se basa nuestra fe. Y por eso la invitación a que durante la semana nos detengamos para
revisar un poco nuestra fe y reafirmar nuestra misión, nuestro ser bautizado, nuestro ser cristiano, para seguir anunciando al Cristo resucitado, al Cristo vivo. Monseñor, a partir de mañana lunes, ¿cuáles son las actividades que siguen en Santiago a propósito de la Semana Mayor? Bien, va a depender de cada parroquia. Cada parroquia ya tiene su programa. Ya. Como lo tenemos ya en catedral preparado. Hoy domingo ya iniciamos con la celebración del Domingo de Ramos, que todas las parroquias hubo estas procesiones, celebraciones, manifestaciones. Ya entre el lunes, martes y miércoles generalmente tenemos retiros. Cada parroquia prepara 1 hora, 2 horas de reflexión en la noche e invitan a las comunidades y a las personas para tener ese rato, 1 hora, media hora, lo que sea, de reflexión. Esos 3 días generalmente se dedican a eso, a reflexionar, y por eso invitamos a las personas para que se integren en sus comunidades para vivir esta experiencia de reflexión, que tan importante y tan necesaria es ahora hacer la reflexión. Y ya el jueves, que es ahí que comenzamos lo que conocemos como el Triduo Pascual. Jueves, viernes y sábado, le llamamos esa parte Triduo Pascual. ¿Qué significa? Triduo Pascual significa que son los 3 días preparatorios para la Pascua, la resurrección del Señor. Comenzamos el jueves en la mañana con una celebración muy importante que le llamamos Misa Crismal, que la celebramos en la Pucamaima, donde se invitan a todos los sacerdotes de la diócesis de Santiago a reunirse en la Pucamaima. Se invita a todo el pueblo, porque en ese día los sacerdotes renovamos la promesa que hicimos el día de nuestra ordenación. Y se bendicen los aceites que se utilizan para bautizar, para confirmar, para la unción de los enfermos o para las ordenaciones. El óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el crisma. Ese es el único día que se hace. Y en esta celebración ya iniciamos prácticamente el gran acontecimiento de la Pascua, y en la noche la misa más importante, que es la Pascua del Señor, la Cena del Señor, que es el jueves ya a las 7, dependiendo, no se puede hacer muy tarde ahora por la delincuencia. En la catedral vamos a celebrar a las 6:30 de la tarde por el tema de la delincuencia, y no queremos que la gente se exponga mucho. El viernes ya toda la visita. En el bajo techo de la Pucamaima, el bajo techo de la Pucamaima, el jueves en la mañana. Jueves a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Entonces, el viernes ya son los actos religiosos en que la gente visita los monumentos, comienza en la noche, el jueves. El viernes toda la mañana, sé que mucha gente saldrá porque el año pasado no pudo salir. Saldrá a visitar las 7 iglesias como los 7 monumentos. Los 7 monumentos. Aquí en Santiago, algo muy interesantísimo y bonito, porque la gente sale a manifestarse. De manera masiva, sí. Sí, y a las 1 de la tarde, a las 12 se cierran todas las iglesias, ya, todo se cierra. ¿Eso es qué día? El viernes. Y a la 1, el viernes, tendremos la reflexión de las 7 palabras en la catedral. Lo vamos a transmitir y todo eso de 1 de la tarde a 2:30 por ahí. Y a las 3 de la tarde tenemos la liturgia de la Pasión del Señor. Ese día no se celebra misa, ni el Papa la celebra. Solamente se celebra una liturgia que le llamamos liturgia de la palabra, liturgia de la Pasión, que celebra la Pasión del Señor. Y es una celebración de el beso a la cruz, en fin. Es una celebración de la palabra. Esa será en la catedral también. En todas las parroquias. Bueno. Capillas, la parroquia. La catedral tenemos a las 3 de la tarde. Esa celebración en todas partes a las 3 de la tarde. Porque se coincide con la hora de la muerte del Señor. Porque esa celebración, en esa celebración se conmemora la muerte del Señor Jesucristo. Y el sábado, que es la gran celebración, la misa más importante. La misa del gallo, como le dicen. Sí, bueno, ya más la misa de la resurrección del Señor. Entonces, aquí la vamos a celebrar a las 7:30 de la noche. Debería ser en la madrugada. Eso iba a decir, que antes era a las 12 de la noche, yo recuerdo. Imagínate, usted convoca a las 12 de la noche a la gente y ahora con miedo. No se puede. Aquí vamos a celebrar a las 7:30 en la catedral. Ahí es que bendicen el agua. Bendecimos el agua, el fuego. Es una liturgia bastante amplia porque se leen 7 lecturas con los salmos, son unas 14 prácticamente. Entonces, ¿el Viernes Santo a partir de qué hora van a estar abiertas las iglesias? No, el día entero. Sí. ¿A partir de qué hora? A la catedral vamos a abrir a las 5:30 de la mañana. Para aquellos que deseen ir a visitar el Santísimo, de 5 a las 12 cerramos, a la 1 volvemos a abrir para las 7 palabras, la reflexión, y a las 3 volvemos nuevamente con la liturgia de la Pasión del Señor. Monseñor, algo que llama la atención y quizá los jóvenes no conocen, y es que en las iglesias, por ejemplo, con un manto morado, se cubre
tanto el las... crucifijo, sobre Sí, todo. sí, y también la parte si hay alguna estatua de la Virgen y demás. Ujú, sí, sí, porque ya a partir del jueves en la noche se cubren las imágenes, como tú dices, con un color morado, no por un partido ni por nada de eso, nada No, cuestión no, política. claro. No, el color significa duelo, dolor, recogimiento, y por eso se colocan los mantos morados a los crucifijos, las imágenes de los viacrucis u otras imágenes, como un signo de recogimiento o de duelo, que en ese momento por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Sí. Y hemos visto unas expresiones creativas extraordinarias, o sea, ahí es que se hace el recorrido por las iglesias. Por las Yo lo he iglesias, hecho tradicionalmente y me encanta ver la creatividad de quienes trabajan esto, Sí. muy diferente entre una parroquia y otra. Exactamente, sí. Por eso la gente va, porque va a mirar los monumentos, cómo lo Sí, hacen, los monumentos. el esmero que pone la gente, la dedicación Sí. y el toque que le da a cada uno de los monumentos, porque es el lugar más importante donde está presente Cristo, ya prácticamente muerto. Hablábamos antes de iniciar este diálogo ya ante nuestros amigos televidentes acerca de esas tradiciones, cómo han ido cambiando las cosas. Que, por ejemplo, este día, Domingo de Ramos, ¿cómo se celebraba antes? Franco decía que en la casa de su abuela, en la que él estaba cuando pequeño, ahí no se podía hablar duro, ahí no se podía picar cebolla, nada de eso. Entonces, me gustaría saber para la iglesia ese cambio que ha significado, el ver cómo hoy día esta es una época que más de reflexión la gente la ha asumido para la diversión y para irme a un concierto y para ponerme a beber y disfrutar de estos días de asueto. Sí, eso es un reto, monseñor, para la iglesia al mismo tiempo, estos cambios ahora con la internet y las cosas esas de las redes sociales. Sí, sí. Mire, yo creo que hemos perdido mucho con esto. Quizá algunos dirán, bueno, estamos avanzando y debimos acabar con eso hace rato, pero hemos perdido cosas muy importantes que quizás nosotros no nos detenemos, y esa es la capacidad de hacer silencio. La humanidad ha perdido esa capacidad de hacer silencio. El silencio es muy importante para el ser humano, muy importante, muy necesario, porque el silencio ayuda a interiorizar. Y ustedes se acuerdan, como ustedes han dicho, y los jóvenes no saben mucho algo de esto, nos tocó esa parte, que tú te levantabas en silencio, si tú abrías la boca Ese tenías Viernes fácilmente Santo, eso un era jalón de castigo. oreja, tenía por eso, porque desde niño ya se nos invitaba y se nos obligaba a interiorizar. Ya ahora es la bulla, el movimiento, el mundo muy, muy estridente. Pero ¿qué hemos perdido? La capacidad de interiorizar. Perdemos mucho con eso. La otra parte que perdemos es la sensibilidad humana. Es el momento en el que nos centramos en el dolor por la muerte del Señor. Dios ha muerto. En ese lenguaje popular, pero en el sentido de que Dios sufre, Dios está en pasión. Y había también ese sentimiento de unirte también hasta el dolor de Dios, no de la humanidad, sino de Dios. Y también hemos perdido esa capacidad. Si ustedes se dan cuenta, esa capacidad de sentir con el otro ya no nos importa mucho. Eso es verdad. El otro, el prójimo no importa. Si murió el vecino tuyo, y ustedes se acuerdan que moría alguien en el barrio, nadie ponía música. No. Había que solidarizarse con la familia, Eso es un así. silencio, un recogimiento. Murió el otro, al otro día fiesta, un desorden, y hemos perdido esa sensibilidad. Eso es así. Pensamos, bueno, estamos modernos y ya el mundo es otra cosa, y es que, muy bien, tenemos que adaptarnos a los tiempos, pero cuando perdemos esas cosas, perdemos bastante, porque eso es parte de la cultura, pero también de esa dimensión humana, del silencio y de sentir también con el otro, y hasta con Dios. Monseñor, ¿tienen mucho que ver los medios de comunicación en ese sentido, en la transcultura que se da? Porque antes, como muy bien ustedes decían, la música que se colocaba era una música instrumental, clásica, lo hacían los canales de televisión, las emisoras de radios. Sin embargo, ya eso se rompió y las programaciones siguen tal cual, la mayoría. Hay unos cuantos que todavía conservan, y este canal es uno de ellos, que hace una programación especial, pero la mayoría no así. Miren, no podemos echar la culpa a los medios así de golpe. Mira, es el mundo del consumo, del mercado, de la economía. Es el que está moviendo todo, y ustedes lo saben bien. Si
no hay gente que consuma, si no hay gente que Eso esté es así. ahí buscando cosas, la economía se estanca y hay empresas que tienen que producir y para producir tiene que haber gente que consuma. Los medios, ¿de qué viven? Viven de la publicidad, y viven de lo que el mercado le ofrece. Entonces, ¿por dónde la gente se entera de que hay un producto, de que hay una mercancía? Por los medios. Sí. Y el medio que no se meta por ahí está condenado a desaparecer. Eso es así. Sí. Entonces, te presionan y presionan a la sociedad. Y por eso el mundo del mercado, de la economía, provoca eso. Y lo que hablamos ahorita, fuera del aire, en los Estados Unidos. Un dominicano que va a Estados Unidos añora una Semana Santa. Le pasa la Semana Santa, ni cuenta se da que es Semana Santa, porque está tan metido en ese trabajo desde la mañana, en la noche, en la madrugada, y ni cuenta se da, porque hay que producir. Y si tú no produces, no puedes vivir en este país, ni en Estados Unidos. Y el mundo entero ha ido metiéndose en esa misma dinámica, toda América Latina y la misma Europa. Es así, hay que producir. Y nos han entrado en la cabeza que si tú no produces, no puedes vivir. Entonces el mundo del mercado ha provocado y ha presionado para que las transformaciones se den, pero de una manera negativa, porque es para beneficiar a un grupo. Sí. Y entonces queda un grupo desprovisto de cosas necesarias, del silencio, de la unidad, de la fe, porque te matan la fe, le van desvinculando de la fe, porque ya lo que es importante es la playa, la calle, el resort, el viaje, todo lo que tenemos, porque ahora todas las ofertas que hay en estos días, Ay, las ofertas que hay, Es un círculo que se crea. mucha gente se siente provocada y sale, y entonces deja lo otro. ¿Quién va a sentarse y se dedica a reflexionar? ¿Quién va a sentarse a rezar? Vamos a la playa y te provocan porque el placer es muy fuerte. Y también en nuestra sociedad, y ustedes también están en este mundo, han entrado mucho a los sentidos de nosotros. La mirada, la boca, los oídos. Y los sentidos son los que ellos utilizan y mueven nuestros sentidos. Por eso en la vida espiritual, en la antigüedad, una de las cosas que trabajan mucho en la vida espiritual, los sentidos, porque es por donde entran las debilidades humanas, por la boca, La por los tentación. oídos. es así. Entonces, te provocan por toda esa parte. Y una familia desorganizada, una familia que no tenga unos cimientos, unos valores firmes, y una sociedad sin valores firmes, ¿qué va a hacer? Te arrastran y nos arrastran a todo el mundo. Por eso los valores fundamentales se van desmoronando. Y te dicen, no es que la iglesia, no solamente la iglesia, es que hay una fuerte presión para imponernos principios que benefician a sectores importantes de la sociedad. Es una realidad. Monseñor, desde las escuelas se puede lograr un poquito más. ¿Cómo está la relación escuela, iglesia y esos temas que son tan importantes? Sí, mira, ahora precisamente vengo de estaba en un encuentro con maestros, y en esta semana que está pasando hemos tenido varios retiros con los maestros de escuelas católicas, colegios católicos. Pero miren, por mucho que se quiera hacer en las escuelas, los muchachos en nuestros hogares, en nuestros barrios, están bombardeados. Sí, Y por mucho que el maestro quiera hacer en una escuela, y ustedes saben también, ustedes han visto en las redes y videos, muchachos hasta peleando con los maestros, Sí, las maestras enfrentadas a los muchachos, y todo lo que está pasando, porque ya el maestro no tiene la capacidad para poder incidir tanto en ese muchacho, porque de que el niño llega a la casa está con un celular en la mano, y están los jóvenes en un celular en la mano, y es un bombardeo tan fuerte que cuando el muchacho llega a la escuela ya el maestro no puede hacer mucho. Hay que trabajar en la familia. además de que en la misma casa, Monseñor, los padres, yo recuerdo cuando uno era muchacho y llegaba a la casa y había una queja de un maestro que uno le daba al padre. Ay, ay, ay. Algo le hiciste tú que él se portó así contigo. Exactamente. Y eran capaces de ir a indagar, no para reclamarle al maestro, para poder castigar a uno con peso. Hoy día un muchachito va y se le queja al padre de que el maestro tal cosa, y lo que hacen es que van a la escuela y acaban con el maestro. Sí. No, Entonces todo eso también va denigrando la imagen del maestro ante el mismo estudiante, y ya él no tiene la capacidad de llamar la atención ni de poner el orden porque no lo respetan. Y otro aspecto es con relación a lo del cambio ese que estábamos viendo. A nosotros la mayoría nos gusta un poco la música clásica,
aprendimos en esa época a escucharla. Hoy día, ante uno de los muchachos, sale una música clásica. Ahí vienes tú con la música de muerto. No hay forma de absorberla, porque no han entrado en contacto nunca. Nosotros, por lo menos en Semana Santa, teníamos que escuchar música clásica en esa época, porque era lo único que se conocía. No, señor, claro. Sería interesante en esa evolución, y hemos visto que las iglesias han ingresado a las redes sociales, justamente porque no se pueden quedar fuera, es el mayor consumo de la juventud. ¿Han logrado incidir ustedes como iglesia en la juventud? Y vemos sobre todo que los mayores ya también utilizan y buscan, y lo puedo decir por mis padres, ven la misa de la catedral en YouTube todos los días. Sí. Sí, mira, realmente con las cosas que tiene de cuestionable las redes y los medios, tiene cosas muy interesantes y se está utilizando bastante bien. El tema está en que la monetización, como le llaman, monetarizar las redes, los YouTube tuyo, nosotros no podemos hacerlo como iglesia, porque si tú te entras en esa dinámica, te pueden meter todos los anuncios que quieran. Entonces no es como los otros grupos, los famosos influencers y todo eso, que pueden vender, tener todas sus cosas. Uno está más limitado. Generan dinero por ahí. Por generar dinero, que lo están utilizando de esa manera, lamentablemente. Pero gracias a Dios se está utilizando bastante y mucha gente, muchos jóvenes siguen las eucaristías, charlas, reflexiones de gente sacerdotes que están en Argentina o en Chile o en Roma. Y es interesante porque también... El evangelio diario. Y te lo envían por la WhatsApp, y te lo envían por las redes sociales, y en fin. Si tú no la pudiste ver la misa en la mañana, en la noche te sientas tranquilo, vas y la ves. Entonces es una ventaja grandísima que a nosotros nos ha favorecido muchísimo, porque así me dicen, no, monseñor, yo no vi la misa hoy, pero la vi en la noche. Y cuando llegué pude mirarla otra vez porque quedan grabadas ahí. Y es una ventaja también y tenemos que aprovecharlo, seguir aprovechando de manera positiva. Y porque las redes no son malas de por sí, malo es lo que algunos hacen, generan a través de ellas. El uso que le den. Sí, todo depende del uso que tú le des, todo, generalmente. Nos gustaría que usted le envíe un mensaje a nuestra población en esta semana especial y, qué sé yo, a la sociedad dominicana en este momento que se está viviendo y que requiere de que depongamos a veces actitudes muy personales que pueden dañar entonces lo que sería el colectivo. Sí, ojalá que aprovechemos estos días de Semana Santa para reflexionar. Están pasando muchas cosas en torno a nosotros, en el mundo. Por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania en este momento, que usted no puede seguir en el mundo como si nada pasara y que tú dices, eso es muy lejos por allá. Es un vecino, es un prójimo, no importa dónde esté, es el prójimo tuyo. No importa la lengua, el color o la bandera que tenga, es un prójimo, un hermano. Es un tiempo también de detenernos a reflexionar sobre las cosas que están sucediendo. No quedarnos en los lamentos ni en los males, sino reflexionar el compromiso que tenemos como papá, como mamá, como joven, como estudiante, como profesional, y revisar también nuestras vidas ante Dios, mi relación con Dios, mi relación con mi gente, y tomar esos días que uno esté en la casa de descanso, aprovecharlo también para estar con la familia, aunque en la pandemia estuvo mucho tiempo compartiendo en familia, pero nunca sobre ese tiempo, siempre es necesario. Entonces aprovechar también para estar en familia, y si van a salir, traten de hacerlo con prudencia, andar con mucho cuidado, y traten de participar también de los actos religiosos, vaya a su iglesia, a su comunidad, saque su momento de oración y compartir con los demás, que es un tiempo propicio y único, porque no habrá otra Semana Santa 2022. Esta es única y aproveche y trata de vivir la intensidad. Así es. Bueno, agradecerle el que haya compartido con nosotros, que nos haya orientado y sobre todo edificado en muchos temas que tienen que ver con esta semana especial y estos días que estamos viviendo. Así es que agradecerle a usted y agradecer a nuestros amables televidentes que nos han acompañado hoy. Esperamos que el próximo domingo puedan sanos y salvos después de haber utilizado esta semana para la reflexión. Y por qué no, sacar un momentito también para compartir en familia y divertirse sanamente, pero sobre todo protegiéndose, cuidándose y cuidando a los demás. Así que le agradecemos el que hayan estado con nosotros y esperamos que la próxima semana nos acompañen en el enlace semanal. Bueno, desearles precisamente eso, prudencia y esta Semana Santa que la cojan como debe ser. A reflexionar y feliz noche para cada uno de ustedes.